Hola, bueno, pues vamos a comenzar ya con la rueda de prensa del día de hoy, que como ya sabéis, evidentemente es de la película Fuego, que es la película que representa además el cine español en esta sección oficial de este año del Festival de Cine, y que es una película que además hemos recibido con mucha alegría por un montón de factores, ¿no? Lo primero, evidentemente, por la calidad de la cinta. Lo segundo, porque nos gusta que también la ficción, el thriller y el género, bueno, pues salpique con total naturalidad, como sucede en toda la cinematografía. Es nuestra historia y nuestro pasado reciente. Creo que eso es algo muy sano. Y bueno, vamos a ir abriendo pronto el turno de preguntas. Yo, como siempre, desataré un poquito las hostilidades antes. Voy a aprovechar para preguntarle un poco una cosa a cada uno de ellos, a Luis, que formas parte de una generación de cineastas vascos salidos a finales de los 80, principios de los 90, una escuela muy prolífera. Siguen viniendo generaciones, viendo incluso los cortos que mueven ahora actualmente en Kimuak, ves que sigue estando muy viva la escuela de cine, del cine vasco. Y bueno, ya tienes una trayectoria como guionista, una trayectoria como director. Tengo la sensación que una película como esta, como Fuego, quizás se está hablando mucho, evidentemente, de que transcurre después de las heridas el conflicto en el País Vasco con ETA, pero en realidad a mí no podía evitar tener la sensación de estar viendo una historia completamente universal, una historia completamente exportable a cualquier otra situación, y en algún momento tienes la sensación como director y como escritor de que a lo mejor lo que es la sombra de que transcurra en el conflicto de ETA está a lo mejor tapando un poco el resto de la universalidad de la película. Sí, es que el tema de ETA, el tema de la venganza, yo entiendo que son los elementos más vendibles, los más potentes, y es el punto de partida, ¿no? Pero es una historia completamente universal que podría pasar en cualquier sitio en donde, pues bueno, el género humano comete barbaridades contra sí mismo, ¿no? O sea, en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que, bueno, yo he elegido el escenario del País Vasco porque es el que mejor conozco. Yo soy de allí, llevo toda mi vida viviendo allí. Entonces yo creo que es lo local, digamos, puede interesar de manera universal. En vez de hablar de conflictos, los Balcanes, pues bueno, yo creo que cada uno tiene que hablar de lo que mejor sabe. Pero esta claramente sí es una película que tiene que ver sobre las consecuencias del dolor, del odio y de la violencia, pase donde pase. A José Coronado, no sé si lo sabe, pero bueno, ya el año pasado ganó un poco en Gijón, porque en la sección Reyume es una película que tenías una colaboración en Solitaire, llevó el premio de la sección de Reyumes, o sea que ya el año pasado triunfaste un poquito aquí con esa peli. La verdad que viendo tu trayectoria cinematográfica, además uno de los actores a los que siempre se asocia con algo que como actor tiene que gustar mucho, esa presencia que llena la pantalla, ¿no? Pero ya casi la policía tendría que darte alguna especie de placa honorífica o alguna cuestión parecida, porque bueno, desde ahora el personaje en la serie de televisión, evidentemente Santos Trinidad, en aquella, bueno, ya has tenido unos cuantos personajes haciendo de policía. Después de ya haberlo representado varias veces, ¿supone un reto especial no repetirse, construir un personaje de una manera distinta? Cuéntanos un poquito cómo, bueno, otra vez otro policía, ¿cómo lo voy a hacer diferente? Cuéntanos un poco la construcción en este caso de Carlos. Bueno, yo creo que aquí mi personaje está muy por encima de la profesión que ejerza, que sí, este hombre era un policía, pero no tiene nada que ver con todos los policías que he estado haciendo hasta ahora. Yo creo que aquí la realidad humana supera absolutamente la profesión que pudiera ser, ¿no? Y lo que cuenta mi personaje es un personaje que vive más, está muerto en vida, pero que lo que tiene dentro es un fuego tremendo por el odio que lleva, por el atentado que le puso ETA en su momento y que le dejó sin mujer y con su hija sin piernas, ¿no? Entonces, lo de menos es que sea policía. Yo incluso me acuerdo con Luis que al principio le decía, tío, macho, otro policía, si podía ser un abogado, podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Lo que es un hombre que es normal, pero que ese fuego que tiene dentro, ese odio, le hace tener un Dr. Jekyll y un Mr. Hyde que están en una lucha tremenda, el uno por no caer en la barbarie de la que ha sido víctima él, y el otro por llevar el ojo por ojo hasta sus últimas consecuencias, y además de una forma que yo me imagino que alguien que vive durante 12 años con ese fuego dentro te permite incluso elaborar unas estrategias incluso hasta perversas, ¿no? Porque
no solo quiere vengarse infligiendo el mismo dolor que él ha tenido y que su hija vive con él, y por lo tanto lo que decide es enamorar a la familia de este terrorista para luego destrozarles la vida, ¿no? Entonces ya te digo que lo de que ser policía o ser abogado era lo de menos, ¿no? Yo creo que son seres humanos debatiéndose ahí y entre lo que hacer, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo lo que creo es que también lo que nos estamos poniendo bien es una realidad que contamos, la que nos pasa, pero que no tenemos que olvidarnos también de que esto es una película en la que te cuenta la historia, que es un thriller rodado magníficamente por Luis, que te engancha desde el principio, y que yo creo que todo el que la ve, ante el viaje que plantea Luis, todo el mundo se queda muy sorprendido, con la boca abierta, de qué es lo que va a pasar. Yo creo que es tremendamente original la propuesta de Luis para enganchar al espectador y que haga el viaje con nosotros, y que no voy a contar en qué deriva, pero que yo creo que sí que por debajo queda bien claro que el odio no lleva a ningún lado, y que creo que además este es un tema en el que estamos ya en el tiempo de intentar pasar la página, con todo el respeto a gente que todavía tiene heridas abiertas, pero que es lo que es las nuevas generaciones que yo he podido disfrutar de ellos en el País Vasco, se está empezando a superar este problema con amor y con tolerancia. Leire precisamente hace un papel en la película, el de Ollana, que es, me parece muy interesante, y en cierta manera es todas las historias tienen un personaje que cohesiona todo, que tiene un peso específico en la historia, incluso más importante del que puede parecer a primera vista, ¿no? Además es un personaje, hablaba José, de que su personaje Carlos quiere infringir daño al otro lado, y generalmente ese otro lado no nos lo muestran en este tipo de historias, ¿no? Que también desde el otro lado también hay víctimas, desde el otro lado también hay gente que sufre a raíz de los actos de violencia, y es un personaje que a medida que va avanzando la película, de una forma muy sutil, tú vas cambiándolo y vas evolucionando. Cuéntanos un poquito de Ollana. Bueno, sobre todo es un ser humano que tiene también muchas heridas abiertas, que se quiere desvincular de su pasado, que le pesa muchísimo, pero no sabe cómo. Está en el pueblo, atrapada, es muy fácil dejarse llevar por un grupo y no ser un individuo fuerte y seguro. Y bueno, está pidiendo a gritos nuevas posibilidades, nuevas oportunidades y un futuro mejor. Lo que pasa que para seguir evolucionando uno tiene que echar la vista atrás y darse cuenta de la culpa, asumir su culpa y la responsabilidad que ha tenido ante este conflicto. Represento quien ha defendido este conflicto de forma tan cruel con su silencio, y esto pesa mucho en la conciencia. Creo que los terroristas tienen un largo camino que hacer para curarse, porque realmente lo que hicieron, pues, para curarse por dentro, bueno, van a tener que reconstruirse desde cero, y sus familias, ¿no?, que les han apoyado, una madre, que la madre apoya a su hijo, haga lo que haga hasta el final. Es un personaje muy bonito para interpretar, porque evoluciona, se deja evolucionar, y con muchísimas cosas que le pasan dentro y que encima no puede expresar, ¿no?, porque no somos lo que aparentamos. Y Aida, que interpretas el personaje de Alba, el personaje del hijo de Carlos, de José Coronado. Este año vives la experiencia desde la otra trinchera. El año pasado fuiste jurado en el festival. Este año van a juzgar la película en la que tú estás. Tu personaje fue el que sufrió las heridas más físicas de lo que fue el atentado que desencadena toda la película. Y decía José que su personaje es un muerto en vida, ¿no?, que camina y demás, pero que en realidad está un poco muerto por dentro. Tu personaje representa un poco todo lo contrario, ¿no?, que pese a esas heridas, en un momento determinado las ganas de vivir siguen ahí, las ganas de hacer cosas. Cuéntanos un poquito más de Alba. Totalmente. Mi personaje es una chica, una víctima que ha sufrido las consecuencias sin tener nada que ver, a una edad muy joven, tanto físicas como psíquicas, porque claro, viene de la mano. Entonces, es verdad que es la nueva generación, es alguien que la supervivencia, una vez más, ¿no?, alguien que
que necesita y quiere salir de esa burbuja en la que vive y que se ha autoimpuesto por no aceptar pues lo que le ha sucedido, ¿no? Entonces está al principio de la película, Alba es una persona que está en bucle, que está frustrada, que se siente un monstruo, que no quiere salir de casa, pero dentro tiene la curiosidad y la luz de querer vivir. Entonces, bueno, es un poco el antagonista, ¿no? Y la nueva generación. Sí. El personaje de Gorka, Sofía Aurre, haces de Arid. Hola, era tu primera experiencia como actor y me gustaría que nos contaras un poquito de esto, ¿no? ¿Cómo fue enfrentarte a un rodaje día a día? Cuéntanos un poquito si tu idea es seguir continuando por esta trayectoria. ¿Cómo fue verte detrás y delante luego de las cámaras? Pues en esta película buena experiencia hemos tenido, sí, rodando, ¿a que sí? Sí. Pues sí, muchos amigos, muchas horas. ¿Y tienes pensado hacer más películas? A seguir como actor, claro. Sí. Y bueno, Jaime, tú haces de Marius, que es un personaje que llega gracias al personaje de José a la vida de Alba. Háblanos un poquito de tu personaje polaco, además, ¿sí? Sí, un polaco que comete pues un gran error, ¿no? Porque por una falta de conciencia, por la desesperación, ¿no?, de lo que se vive hoy en día, pues se embarca pues, a un contrato vitalicio que luego cuando ya está ahí en proceso con esta chica, gracias a Dios, del que se enamora profundamente, pues ya empieza a ver la realidad de su vida. Y entonces ahí pues el personaje es curioso porque empieza a tomar responsabilidad y a estar un poco a la contra de las cosas que está viendo, un poco por detrás, ¿no? Entonces es un personaje que tiene que meter un poco de luz, de frescura, digamos, porque tienen esta energía de toda la positividad, de ganas de vivir y ganas de darle a ella fuerzas para vivir y todo esto. Entonces, muy bonita la experiencia, la verdad. Y una pregunta para todos, porque a veces uno lee lo que se pone en las películas o las preguntas que os hacen y no puede evitar tener la sensación de, vaya, pues yo creo que he visto una película totalmente diferente, ¿no? Una de las cosas precisamente que más me subrayan o acentúan esa sensación es el hecho de que si tengo una película que mira con una mirada inteligente hacia atrás, con valentía hacia atrás, y yo no puedo evitar tener la sensación de que es una película que hace todo lo contrario, ¿no? Que mira hacia adelante, ¿no? Que mira en cómo salir de una situación estancada, qué pasos, cómo salir de ese odio, ese fuego que te reconcome. ¿Vosotros tenéis también la sensación de que es una película que mira más hacia adelante que hacia atrás? Sí, claramente, vamos, yo creo que es la primera película que aborda un poco el futuro de la convivencia, en concreto en el País Vasco, vamos, porque, bueno, se han hecho películas sobre ETA, sobre el pasado, sobre atentados, pero aquí lo que se habla es decir, bueno, esto ya se ha acabado, punto final, pero sin embargo las heridas siguen abiertas, la gente que en primera persona ha sufrido esta violencia, bueno, es estupendo que haya acabado, pero sus vidas destrozadas están y las heridas siguen estando ahí. Entonces, ¿qué pasa con ellos, no? Y bueno, pues la película sí, es decir, esto es solo una película, puede ser una gotita de agua en un mar, pero yo creo que, bueno, que es una visión, tratar de reflexionar, tratar de hablar sobre esas necesidades, ese reconocimiento. Está bien ver en pantalla el sufrimiento ajeno porque te hace ponerte en esa piel. Yo creo que es otro de los planteamientos de la película, es el de poner a los personajes de un bando, es decir, conviene ponerse en el punto de vista del otro de vez en cuando para darte cuenta un poco de lo que te pasa a ti. Y bueno, pues sí, la verdad es que yo creo que claramente la película lo que quiere ver es hacia el futuro. Yo pienso que los personajes que han sufrido la violencia en primera persona, en el caso de esta película, los personajes de José Coronado y de Leire Berrocal difícilmente
podrán superar y podrán curarse del todo. Hay el último plano de la película, yo creo que especifica clarísimamente lo que pasa en sus vidas. No voy a decir que se me va a ser guionista pesado. Y son los siguientes los personajes de sus hijos, quienes de verdad, bueno, tienen toda la vida por delante y quienes tienen que luchar por ser felices, ¿no? Tanto Gorka como Aida son esos personajes donde está la esperanza. O sea, es una película que yo creo que sí es dura, pero también hay un gran pozo de esperanza de, bueno, pero estos chicos, a pesar de todo lo que se ha tocado, pues se merecen ser felices y lo van a ser. Bueno, pues no sé, abrimos el turno de preguntas. Sí. Una sola pregunta, pero para vosotros tres, para la pareja protagonista y el director, ¿no? Quisiera que me dijeseis qué queréis que pasara después de que se acabó la película, con vuestros personajes. Es que no te puedo contestar, porque claro, te tendría que contar el final para Claro, no puedo. Hombre, no lo sé lo que pasará. Yo creo que lo ha contestado Luis hace un momento, ¿no? Los personajes de Leire y mío son personajes que, quieras que no, morirán con estas heridas sin cerrar, está claro, ¿no? Pero lo importante, yo creo que es el mensaje, es las nuevas generaciones que tanto en la película como en la realidad van a tener una vida diferente, gracias a Dios, y que van a poder cerrar páginas y ser seres humanos sin estar tan condicionados como lo pueden estar los personajes nuestros, que es imposible el sustraerte de esas heridas, ¿no? O sobre todo serán más conscientes de lo que han hecho y del monstruo que pueden llegar a desatar. Y esto es muy importante porque tenemos que vivir con consciencia y crear un presente y un futuro más digno, ¿no? Y más, es eso, consciente de nuestros actos, de nuestros pensamientos. Tenemos que ser responsables de nosotros mismos y madurar. Sí, es verdad que no se puede contar el final de la película especialmente, pero bueno, sí hay yo creo que todos los personajes evolucionan después del final de la película, todos son distintos a como han empezado. Y puedo decir que yo creo que son mejores, a pesar de que el personaje de José siga siendo un muerto en vida, pero al menos soy consciente de que lo es, cosa que antes no era. Antes, el principio de la película es una máquina de venganza y una máquina de matar. Y sí, la conclusión al final es que eso a lo mejor no sabe cómo solucionarlo, pero sí constata que desde luego con la venganza no solucionas nada. Hola, buenos días. Yo sí que he visto la película, pero trataremos de no spoilear nada. Primero felicitaros porque creo que estáis todos muy bien. Y la pregunta va fundamentalmente al director, pero puede contestarla cualquier persona de la mesa. A mí me parece que es una de las mejores películas sobre el tema de ETA que se han podido ver, y creo que las he visto casi todas. Además, desde cuando dices casi todas y empiezas a recordar que las primeras las viste con 30 años o así, pues entonces dices, qué barbaridad, aquí ya eran tímidas, no había internet, todas esas cosas que hay en la película, claro. Aparte que nos falta Martina la Leona. Falta ahí, que es un personaje muy interesante, Marina. Marina. Monse, sí. La Leona. El subtítulo dice La Leona. De la Metro. Que demuestra, entre otras cosas, que Álvaro Carlos no tiene tanto de máquina como parecía. Entonces, decía que felicitaba porque me parecía una de las mejores películas sobre el tema de ETA, visto además con perspectiva, pero creo que precisamente la historia, el guión, la forma de abordar cada uno de los personajes, de dejarle a los personajes unas libertades y unas participaciones, en el chico que quiere ser actor y lo que representa desde el primer momento que aparece en la película, creo que es suficientemente claro para dar una nota de que los personajes están muy bien tratados. Pero yo creo que la película necesitaría un estilo, un poquito de estilo, que fuera, es decir, tenemos una historia maravillosa que es modelo Kieslowski, por decir algo,
Y entonces, sin embargo, la puesta en escena, digamos que la planificación y demás me ha resultado más convencional. Pero era una pregunta no de los contenidos, que sí que me parece y los personajes me parecen muy brillantes, y la película en conjunto me parece muy interesante, pero echo de menos que con un cierto... El estilo, sabes que es el punto de vista, que de repente a lo mejor te vas con un personaje y no te vas con otro, porque el personaje ese que acabas de encontrar es más importante que el protagonista, o que representa mejor el alter ego del protagonista, y eso se llama estilo. O sea, de momento, no han encontrado otro nombre. Y en todo caso, felicidades a todos. Gracias. La película, el concepto global es clarísimo. Yo creo que es una película de personajes y de actores. Entonces el director, en este caso de forma consciente, lo que tiene que saber dónde ponerse él y no robar protagonismo, y es por eso por lo que he elegido pues un planteamiento muy clásico, muy tradicional, para no... yo en esta película no veía... me voy a lucir como director para que se me vea... No, se les tiene que ver a los personajes. Entonces yo voluntariamente me he querido quedar muy en un segundo término y dejar que la historia y los actores fluyan. O sea, que ha sido un trabajo, yo creo que especialmente de ellos, de sacar y de contar cosas que no están expresadas verbalmente en el guión, sino que se ven y se entienden visualmente. Eso es un poco, digamos, la opción del director. Y digamos que el cine no es radio, o sea, no vale solo el guión, sino son, en este caso, los personajes, los actores, quienes cuentan las cosas de una manera... Por ejemplo, hay un dato, me gusta resaltarlo, porque por ejemplo, representa muy bien esto que estamos diciendo, que me parece que la interpretación que hace José con las manos en esta película es asombrosa. O sea, es asombrosa porque es un personaje que delante de los demás interpreta un papel de un tío es seductor, tranquilo, seguro de sí mismo, es el hombre perfecto, pero sin embargo dentro es una olla a presión y sus manos están diciendo otra cosa muy distinta de lo que está cuando está con ella hablando y desplegando todo su encanto. Le vemos que esas manos están ahí para en cuanto te coja. Y ese es un poco el planteamiento. No es es un acto voluntario del director. Me he querido quedar atrás y decir, dejemos a los personajes. Me parecía que era una historia que quiere contar tantas cosas que si encima me pongo artístico que se note que también estoy yo, en el fondo es una cuestión de forma de ser, más que de forma de ser autor. O sea. Bueno, yo le quiero preguntar al director por el final, a ver cómo lo hacemos para no destriparlo, que no lo haya visto, pero quiero saber si desde el principio, desde el guión, tenías muy claro cómo querías contar ese final, porque se podía apretar un poco más. Bueno, obviamente en el festival yo por lo menos he visto 2 películas, las 2 sobre la venganza, y una de ellas acaba, tampoco lo podré contar, pero acaba radicalmente distinta, ¿no? De otra forma. Pero en esta yo quisiera saber si podías apretar más o menos, ¿no?, al personaje, hasta dónde llegar, y si lo tenías siempre claro o se construyó un poco después, incluso con el actor, o estaba ahí ya. No, la idea... es decir, siempre que se empieza un guión tienes que tener sobre todo claro cómo acaba, ¿no? O sea, hacia dónde vas y hasta dónde quieres llegar. Y con él, en esta película yo creo que los mensajes son en el fondo muy básicos. Yo quería enseñar visualmente la salvajada, el dolor que causa la violencia. Entonces, me parecía muy importante, o sea, que no quedara obviado y que
claro, es difícil contarlo sin destripar así al fin. Pero bueno, yo creo que era importante que ese personaje llegara a ejecutar la venganza hasta un punto en el que el espectador, cuando lo esté viendo, se horrorice. Y yo creo que es una de las cosas que espero que entre todos hayamos conseguido, que es que la gente diga, hostia, no va a hacer esto, no va a hacer esto. Y bueno, pues los que habéis visto la película sabéis cómo acabó, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí. Y al mismo tiempo también yo tenía muy claro eso que he dicho de que en ese final cómo quedan los personajes, o sea que tanto Gorka como Leire, José como Leire cambian, algo aprenden en el camino, pero ellos siguen siendo, están tocados y hundidos. No sé si te he respondido, si por ahí van las cosas. Es difícil hablar sin poder decir qué pasa al final, pero... ¿Alguna otra pregunta? Yo también la acabo de ver y me parece que es una película muy emotiva, Y quería haceros una pregunta, porque sí es cierto que yo creo que has conseguido precisamente eso, que los espectadores vayamos pasando desde que ves las primeras escenas, que estamos viendo aquí otra película, pero según va pasando la película cada vez te va emocionando más hasta el final. Y quería preguntaros si en vuestro caso los actores habéis pasado también por eso, ¿no? Que si el acercaros hasta a este tema, nosotros, que ninguno de nosotros hemos posiblemente sufrido un caso similar cercano, pero sí quizá estamos anestesiados. Si vosotros habéis pasado también por algo similar al hacer la película, que vosotros mismos hayáis cambiado internamente. Sí, claro, es una película que te toca y que te afecta y que tú sacas tus conclusiones porque tienes que acometer ese viaje y vivirlo desde la verdad, y por lo tanto claro que te hace reflexionar, como esperamos que haga reflexionar a todo el mundo y que toque a todo el mundo y que provoque lo que decía Luis, una sorpresa ante lo que está ocurriendo, y nosotros como protagonistas y vehículo para contarla, claro que nos ha tocado, y no sé, a mí yo creo que me ha hecho mejor, me ha hecho más tolerante, me ha tocado sin duda, ¿no? Bueno, y te das cuenta de cómo hemos vivido todos estos años, un poco también en silencio, ¿no? Sin enfrentarnos y sin poder hablar demasiado de lo que estaba pasando. Yo me he criado en un pueblo y, bueno, esa sensación pues la llevas durante 30 años, porque estás viendo cómo matan a un hombre porque le llaman chivato, y todo eso, pues quieras o no, te afecta. Y también, desgraciadamente, nos hace más duros y con una coraza que no debería pasar. Pero como el poder lo tenían 4 con armas, era el oeste, y bueno, pues eran los que tenían el poder, pues los demás nos callábamos. Ahora teníamos que haber hablado antes, ¿verdad? Nos teníamos que haber revelado antes y tener el coraje de hablar, pero claro, estábamos un poco acojonados. Ahora se puede hablar. Vamos a hablar, vamos a decir todo lo que pensamos, lo que hemos sufrido, de todas las víctimas que hay, que necesitan ser curadas, ¿no? Yo creo que con la reflexión y el darnos cuenta y el hablarlo entre todos, viviendo en convivencia, pues vamos a dar un paso y vamos a tolerarnos y respetar todas las ideas, pero bueno, somos seres humanos, somos la misma familia y tenemos que hacerlo mejor. A mí me ha ayudado a no ser tan radical, porque, bueno, de alguna manera esta película te cuenta, también me documenté mucho sobre toda la historia de ETA, ¿no? Y es tan complejo que no es blanco ni negro, ni hay buenos ni hay malos, sino todos son víctimas de lo que ha ocurrido, ¿no? Y creo que esta película cuenta muy bien eso.
Hace tiempo intentaste hacer una comedia sobre un falso comando etarra y todo el mundo te decía que imposible, ¿cómo vas a hacer una película sobre este tema, etcétera, etcétera? Ahora que has hecho Fuego, ¿crees que hemos dado todos un paso hacia adelante con el simple hecho ya de la existencia de la película? ¿Cómo sabes tú lo del falso comando? me hace gracia, estábamos hablando sobre lo de hacer una película. Yo presenté un proyecto, una productora de Madrid hace unos cuantos años, que era sobre un falso, un grupo de etarra que se acababa mezclando con un secuestro de verdad. Era una comedia y la productora me dijo, vamos a ver, o sea, tenemos un arco de seguridad fuera y tal por si nos mandan una bomba, tú me vienes con este guión, o sea, escríbeme otra cosa. Eso demuestra también que a veces, o sea, es muy complejo, o sea, no es que no hayamos tenido ganas de contar cosas y de abordarlo, sino que realmente es que era muy difícil, había muchos elementos que es verdad que si hubiera hecho como en este caso, decir, vale, que no la quieres hacer, pues mira, pues la produzco yo, como he hecho Fuego. Y no lo hice, o sea, y bueno, pues es cierto, había muchos más problemas, menos dificultades económicas, pero sí, había un claro tabú, o sea, hacía falta mucho más valor, mucho más tesón, como ha habido directores que lo han tenido para abordar estos temas, ¿no? Me hace gracia que yo pensaba que nadie lo sabía, más que el productor y yo. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, daros las gracias sobre todo por la película, por estar aquí arropándola y arropándonos también a nosotros, por la valentía y me gusta lo que decía Aida, ¿no? Y también por ayudarnos con esta mirada a ser un poco menos radicales y a ser un poquito mejores. Lo bueno de las películas no solo es hablar de ellas, sino es verlas, así que vean Fuego, disfruten Fuego y bueno, pues lo dicho, muchas gracias. Gracias. Sí.